Telemundo Corpus Christi a las 10. Muy buenas noches, les saluda Nina Martínez. Este viernes por la noche, grandes noticias este día por parte de Flatiron Dragados, el contratista a cargo del proyecto del nuevo puente Harbor. Las obras de trabajo que se pautaron desde agosto debido a preocupaciones de seguridad planteadas por TxDOT reanudarán nuevamente la próxima semana. Esmeralda Zamora nos tiene más detalles de estos planes. Esmeralda. El Departamento de Transporte de Texas y Flatiron Dragados se reunieron esta mañana para realizar una vista de actualización de las obras de construcción del puente Harbor. Asistí a la vista y hablé con los representantes sobre el calendario del proyecto y si han abordado los problemas de seguridad. Esto es lo que tenían que decir. TxDOT y Flatiron Dragados han acordado una solución para la modificación del marco Delta y movilizarán la actividad al patio de prefabricados la próxima semana. Como hemos reportado, la construcción del puente fue detenida en julio, luego de que se encontraron deficiencias en las bases de los pilares del puente, lo cual podría causar que el puente se colapsara bajo de ciertas condiciones de carga. Cuando preguntamos cuáles eran los problemas de seguridad y si se habían resuelto, nos dijeron que había 5 problemas principales que habían estado estudiando. Ayer se resolvió y aceptó un punto, lo que significa que uno de esos 5 problemas se ha resuelto en cuanto a diseño y que Flatiron Dragados comenzará a refundir segmentos en la planta de prefabricados de Rapstone. Dale Nelson, representante de Flatiron Construcción, nos cuenta que el mayor reto al que se enfrentaron durante el proceso de reanudación de la construcción fue conseguir que todos se pusieran de acuerdo y volverían a trabajar juntos. Y aunque hasta el día de hoy hay cosas en las que el FDLLC y el TxDOT no están necesariamente de acuerdo, lo que finalmente decidimos que era el mejor curso de acción para nosotros, el TxDOT y el Estado, era encontrar una manera de cerrar la brecha y volver al trabajo. Valente Olivares, representante de TxDOT, nos cuenta que otro de los principales retos a los que se enfrentaron es la falta de recursos y de personal cualificado. Olivares dice que cuando se supo que la construcción se detuvo, la mano de obra se ralentizó, pero que están buscando activamente personal cualificado para acelerar el proceso. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.